parte. Muy bien, continuando con nuestra hoja de trabajo, mencionábamos punto importante que yo quisiera que ustedes tuvieran subrayado, es que el saldo, tanto saldo deudor como saldo acreedor van a estar en la misma columna. Entonces, los saldos deudores van a estar con igual signo o no se les va a poner un signo de por medio, mientras que las cuentas de saldo acreedor, por ejemplo, pasivos y ganancia, se van a encerrar entre paréntesis o se le pone signo negativo. Ya en la parte práctica vamos a poder graficar mejor esto. Muy bien. Entonces, sigamos acá. Para pasar estas cuentas deben de observarse el balance de situación general del cierre anterior por si alguna cuenta que esté en dicho balance ya no exista en el actual. Esto es bastante importante, sobre todo con los ejercicios que ustedes van a tener como tarea. Lo que sucede es que aquí nuestra fuente de información es balance 2019, en nuestro caso, o balance del cierre. Los datos que vamos a trasladar aquí es de ese balance que tiene la misma fecha que el estado de resultados, ¿sí? Ahora bien, este punto nos indica de que debemos de tener cuidado porque en ocasiones existen cuentas en el año pasado o el año 2018, el año más viejito, que ya no existen dentro del balance del siguiente año. Por lo tanto, sí hay que considerar porque sí tenemos que incluirlas en la hoja de trabajo. Muy bien. También se trasladan las cuentas del estado de resultados del ejercicio que se está cerrando. Las cuentas de saldo deudor se dejan igual y las cuentas de saldo acreedor se cierran entre paréntesis. Vean, entonces, en la columna número 1, vean todo lo que va a ir. En la columna 1 va a ir el balance en una sola columna, balance del cierre, o sea, cuentas de activo y pasivo, diferenciándose nada más por el uso de paréntesis. Las cuentas de saldo acreedor, que serían las de pasivo en este caso, estarían entre paréntesis. ¿Sí? Muy bien. Y en esa misma fila, al finalizar de trasladar las cuentas y sin ningún título alguno, entonces ya colocamos lo que sería el estado de resultados. O sea que en una misma columna van tantos cuentas de saldo deudor como acreedor y van dos estados financieros, el balance y el estado de resultados. Respecto al estado de resultados, pues lo vamos a trabajar de la misma manera. Cuentas de saldo deudor, que serían las de pérdida, van en signo positivo, van en signo normal, sin ningún agregado, y cuentas de saldo acreedor, que serían nuestras ganancias, irían con signo negativo. Muy bien. Por último, lo recomendable es utilizar o es unificar las cuentas que se distribuyen por departamento, con el fin de minimizar el número de cuentas existente y que nuestro ejercicio no salga tan extenso. En otras palabras, si por ejemplo tengo un gasto que dice depreciación, mobiliario de equipo, oficina, depreciación, mobiliario de equipo, sala de ventas, depreciación, mobiliario de equipo, fábrica. Después tiene depreciación vehículos, depreciación herramientas, depreciación maquinaria fábrica, maquinaria oficina, maquinaria sala de ventas. Pues todas esas cuentas las unificamos en una sola que se llame depreciaciones, abonado a depreciaciones acumuladas, ¿verdad? Así de esa manera, pues colocamos en la primera partida nuestro dato. ¿Sí? Muy bien. Voy a dar un par de segunditos acá porque sé que es bastante contenido y continuamos. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente columna, que serían columnas, estas sí van a ir en parejas, columna número 2 y 3. En este caso, estas columnas en conjunto, o sea, 2 y 3, se llaman reclasificación. En estas columnas, la primera se va a llamar debe y la segunda se va a llamar haber. ¿Sí? Punto importante. Una se va a llamar debe y la otra se va a llamar haber. En estas columnas se van a registrar las partidas de reclasificación que básicamente hicimos el día de hoy, que acabamos de terminar, ¿ya? Si una cuenta se cargó, se anota en el debe. Si una cuenta se abonó, se anota en el haber. Profe, ¿hacemos el traslado de los dos, tanto originales como de reclasificación? No, solamente las partidas reclasificadas. Al final las dos columnas deben de sumar lo mismo. Como recuérdense que la base es precisamente columna partidas de diario, entonces
tendrían que cuadrar, ¿verdad? Muy bien. Pasemos a la siguiente columna, que sería la columna número 4 en la hoja de trabajo. En este caso, solamente esta columna 4 se va a llamar saldos ajustados, ¿sí? A esta columna se le trasladan los saldos de las cuentas ya ajustadas. Para su registro debe de observarse la siguiente tabla. Tenemos columna 1, columna 2, 3 y columna 4, ¿verdad? La columna 1 está como quien dice con un apartado más grande de color fucsia o de color morado. Y sí, es morado, perdón. Porque aquí van incluidos todas las cuentas en una sola columna. Entonces, vamos a trabajar signos. Vean lo interesante. Se recuerdan que las cuentas de saldo deudor van a permanecer con su mismo signo en la columna 1, o sea, en positivo, no van a tener ningún agregado. Pero las cuentas de saldo acreedor, estas sí van a tener un agregado. Entonces, y ese agregado es que se van a colocar con signo negativo entre paréntesis, ¿ya? Entonces, en columna 1 vamos a tener cuentas con signo positivo y signo negativo. Ahí ese primer registro turquesa usado. Entonces, pasemos a las columnas 2 y 3, que es la de reclasificación. En este caso, la columna 2 va a tener signo positivo y la columna 3 signo negativo. Y entonces, ya con esto empezamos a operar, ya que aquí aplicaríamos la ley de signos. Signos iguales se suman y signos distintos se restan. Por lo tanto, si en la columna 1 existiera una cuenta con signo positivo y tiene anotación en la columna 2, esto se suma. Y si tuviera también una anotación en la columna número 3, pues ese se restaría del saldo total. Al final, voy a colocar el resultado en la columna número 4, pero con el signo que, como quien dice, gane, ¿verdad? Del signo que tenga más saldo. Por ejemplo, si es más positivo o es más negativo, si es más deudor o es más acreedor. Regularmente se traslada con el mismo saldo de la columna 1. Eso quiere decir que si usted inició en columna 1 con el número 1, pues ese paciente debería estar con el número 1 también, o el signo positivo en la columna número 4. Muy bien. Entonces, esta sería ley de signos. Veamos otro ejemplo con signos negativos. Por ejemplo, en la columna 1 tenemos un signo negativo y tenemos una anotación en la columna 3. Como son signos iguales, entonces son los dos menos, los dos se suman y el total a la columna 4, que también tiene un signo. Veamos un ejemplo donde ese caso tiene un abono, o un cargo, perdón, en el lado del debe. Entonces, veamos. Columna 1 sale, por ejemplo, vamos a tratar de marcarlo acá. Columna 1 sale negativo, pero tiene anotación en el signo más en el lado del debe en columna 2. Pues estos dos se tendrían que restar y regularmente el más grande siempre va a ser el primero que se coloque, el saldo que se coloque de primero. Entonces será ese el que mande el signo acá y por tanto será negativo en la columna 4, ¿verdad? Muy bien, y así podemos ir jugando con nuestros datos para cuadrar columna número 4, que también debería de cuadrar, ¿sí? Muy bien, voy a borrar mis dibujos y si alguien necesita un poquito más de tiempo me avisa por favor y con mucho gusto yo retomo. Entonces, si no hay dudas, sigamos. Vamos con la hoja de trabajo en columna número 5. ¿Sí? De las 13 columnas, ya vamos por las 5, miren, entonces ya, primero Dios, el viernes caemos a parte práctica y si no, pues yo también creo que hasta dentro de 8 nos miramos en la contabilidad financiera. Entonces, esta columna 5 pues va a tener el nombre de balance de situación general del año anterior. Eso quiere decir que dentro de la hoja de trabajo va a estar incluido también ese balance de antes de que se generara el último cierre. Entonces, acá vamos a tener lo siguiente, ¿sí? En esta columna se colocan los saldos de las cuentas del balance de situación general del ejercicio que se está cerrando o el ejercicio anterior. Los saldos deudores se escriben sin ningún signo y los acreedores se escriben entre paréntesis. Ya se dieron cuenta que ese manejo de paréntesis es indispensable. La columna tiene que sumar lo mismo, tanto en positivo como en negativo. Muy bien.
Coloquemos esto, por favor. Y de ahí colocamos columna número 6. Por cuestiones de tiempo, yo creo que no voy a terminar porque me quedan 5 minutos de la clase, ¿sí? Entonces, vamos a dejar de una vez la definición, ¿sí? Con respecto a esta columna y les voy a dar tiempito para que copien. Muy bien. Con respecto a la columna, bueno, 5 y 6. Columna 5, recordemos de que va a ser acá los saldos de las cuentas del balance de situación general del año anterior. Punto importante. Entonces, pudiéramos mencionar que el manejo de columnas 1, 2, 3 y 4 prácticamente sería sobre cierre, ¿sí? Sobre los últimos, tanto el balance como el estado de resultados. Mientras que en la columna 5 lo que se va a colocar es el balance del año pasado. Y es aquí del por qué hace un momento les mencionábamos la importancia de, pues, al generar cuentas, verificar el balance del año anterior porque pueda que una cuenta no haya trascendido del 2018 al 2019. Entonces, se va a quedar como quien dice atrapada si no le dejamos el espacio. Entonces, yo sé que esto lo vamos a comprender mejor en la parte práctica ya, ¿sí? Entonces, vamos con la columna número 6. En este caso aquí tenemos aumentos o disminuciones. Pues prácticamente aquí se hace una comparación. Se hace una comparación entre la columna de saldos ajustados, el último día del ejercicio, que sería prácticamente la columna número 4, perdón, y los saldos de las cuentas del balance de situación general del último día del ejercicio, que sería la columna número 5. Entonces, se hace una comparación o una resta entre columna 4, dice aquí, con el fin de saber si hubo un aumento o disminución de los activos, pasivos y capital o patrimonio, entre el presente ejercicio y el ejercicio anterior, se hace la siguiente resta. Columna 4 menos columna 5. O sea, como quien dice 2019 menos 2018, para ver cuáles fueron los cambios, ¿sí? Se puede hacer al revés, columna 5 menos columna 4, sería, por ejemplo, una comparación de lo que tendríamos a fin de año con el año anterior, pero no tendría tanta lógica. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos es saber cuál fue el cambio de un año para el otro, ¿sí? Si lo hacemos al revés, sería como una comparación entre un año que no ha pasado y el año que se está finalizando. Entonces, por lo tanto, relación es 4 menos 5. Columna 4 menos columna 5. ¿Sí? Por favor. Bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar hasta acá. Me quedé a la mitad de la hoja de trabajo con respecto a la teoría. Yo les agradezco bastante su atención. Nos vamos a retirar porque ya recibo al grupo de contabilidad de sociedades. Entonces, muchísimas gracias a todos, ¿sí? Pueden desconectarse, chicos. Yo voy a suspender grabación.